Voy a aprovechar que están de pie, hermanos, para que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 6. Quiero que leamos esta porción bíblica que es muy importante. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, son muy poquitos versos. Porque hoy es el Día del Padre, me gustaría que recitáramos esta porción bíblica. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos no lo sabemos, lo más que dice esta porción de las Sagradas Escrituras. Todos nosotros, Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Todos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Bendito Dios, nos disponemos a rendirte culto, a adorarte y dejar que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, nuestra mente, y podamos, Señor, ser alimentados de tu palabra que nos renueva, que nos transforma cada día. Como decía el canto de nuestros hermanos, renuévame, Señor, Dios Jesús, ya no quiero ser igual. Que hoy muchos de nosotros como padres seamos mejor cada día y cada año para que nuestras familias se vean transformadas. Quiero pedirte por nuestros enfermos, Daniel Díaz, con su cáncer, Raúl Córdoba, con sus problemas de sus pulmones, César Monroy, el problema de sus riñones, el hermano Servio Tulio, la caducidad en su cuerpo, y así por todos nuestros hermanos que sienten algún mal en sus cuerpos. Como médico divino, Dios, como doctor celestial, Señor Jesucristo, te pido tu misericordia derramada en la vida de ellos. Guárdalos y bendícelos. Bendice a todos los varones que están aquí. Ellos son cabeza de un hogar, de una familia, y te ruego, Señor, que hoy tú trates con ellos, con tu poder, con tu amor, y podamos todos ser transformados. Gracias por los que estamos aquí. Los que no pudieron venir, tú sabes las causas. Nuestra oración es por ellos. Manifiesta tu poder en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Y así, bienvenidos todos nuestros hermanos, sin excepción. Todos bienvenidos. Yo siempre le digo, pongo ahí bienvenidos hermanos y visitantes, porque también mis hermanos, ¿cómo no me va a dar gusto verlos aquí en la casa del Señor? Y les digo, bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor, mis hermanas, todas. Es una bendición que estemos aquí, aunque estamos luchando contra la cultura del mundo. Gracias por los que estamos aquí en esta hora. Vamos a tener una meditación muy importante de la palabra de nuestro Dios. Los domingos estamos apropiándonos para traer los mensajes evangelísticos. Hoy vamos a dirigirnos a los papás. A los papás ya hablamos en mayo mucho acerca de la mamá, de la familia, de todo esto. Hoy vamos a
al Día del Padre. Cuando ustedes leyeron de Lucas ahí, capítulo 13, me parece, donde está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad que ustedes la leyeron ahí? Yo le llamo también la parábola del padre pródigo. Y si usted la lee y en vez de hijo le pone padre, se va a dar cuenta de algo muy especial, ¿verdad? Y dijo el padre a sus hijos: ¿saben qué? Ya me voy de mi casa, voy a vivir mi vida, ahí les dejo. Y se fue de su casa para vivir perdidamente. Para vivir perdidamente. ¿Cuántos padres pródigos hay? Y así podría recitarles lo que acabamos de leer de Lucas, poniendo el padre. Y dice, pero reflexionó, al final dice, y volviendo a sus hijos, les dijo: hijos, he pecado contra Dios y contra ustedes. Ya no soy digno de ser llamado su padre. ¡Qué terrible! De veras, piensen eso. Ya no soy digno de ser llamado su padre. Pero perdónenme. Bendito Dios. Amén. El sacerdocio de los padres en el hogar lo encontramos en el primer libro de Samuel. Ustedes lo conocen, por favor, tienen sus Biblias. Vayamos a la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 11 al 17, lo voy a leer. Vamos a dedicarnos a la palabra de Dios. No se canse, el Espíritu Santo de Dios le va a tener muy atento, porque tiene enseñanzas para ustedes. Miren, los que están viendo el juego ahorita, se van a aventar 4 horas y no se van a cansar de nada. Y nosotros cuando venimos a la casa del Señor a veces nos cansamos. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Versos 12 en adelante dice: y los hijos de Eli eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová, de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes o picos, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a ellos. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que lo sacrificaba: dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondió: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 22. Pero él era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar a todo el pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Y sigue la narración. Sigue la narración. Y lo que dice Pedro en su capítulo 2 y en su verso 9. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro está diciendo, el apóstol, que cada varón es un sacerdote en su casa. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dirigiéndose a los hombres. Cada hombre cristiano es un sacerdote en su casa. En cierta ocasión, cuando se le informó a un reo que iba a ser condenado a muerte por sus innumerables crímenes, se le concedió un deseo. Lo que pidió este sentenciado a muerte fue: quiero que traigan a mis padres, dijo, el día de mi ejecución, quiero verlos aquí. Ese día, entre verdugos y autoridades presentes, dijo, señalando a sus padres: este hombre y esta mujer son los verdaderos culpables de que ahora ustedes me condenen a muerte. Porque nunca me corrigieron. Más aún, cuando yo robaba, ellos aceptaban en silencio lo robado. Nunca me castigaron ellos. Hacían lo que yo quería. Desde pequeño hice lo malo. Así fui degradándome. Y por eso soy un criminal sentenciado a muerte. Si un psicólogo escucha esto, va a decir, es su proyección de culpa. Otros dirían, pues qué malagradecido. Otros dirían, pues está loco, hablando del reo. Es cierto que el reo no tiene toda la razón, pero hay una enseñanza importante que algunas veces se olvida. La responsabilidad de los padres en formar a sus hijos, o lo que nos dice la Biblia, vosotros padres sois sacerdotes en vuestra casa. Esto es el sacerdocio de los padres en el hogar. Vamos a ver tres cosas sencillitas. La responsabilidad del padre en formar a sus hijos. Dice el Salmo 127, herencia de Dios son los hijos. Qué bonito, ¿no? Hasta ahí bien. Pero en realidad, ¿cuál es la enseñanza de este Salmo 127? Me está hablando de la responsabilidad que tenemos los padres hoy de criar a nuestros hijos, de alimentarlos, vestirles y darles una formación cristiana como la profesional. Es el mandato de Dios en este salmo a nosotros los padres. Si el padre cristiano no provee para los suyos, mayormente para su familia, es porque es un incrédulo, no cree en Dios. Lo dice 1 Timoteo 5:8. Un padre que no provee para su familia es alguien que no cree en Dios. Alguien que no cree en Dios. Nos dice esta porción de las Sagradas Escrituras. El padre es la cabeza en el hogar, no importa lo que nos digan ahora los mentados derechos humanos y los derechos de no sé de cuántos.
El padre, el hombre, es la cabeza en el hogar. Hoy dice que somos iguales, hombres y mujeres. ¿Cómo vamos a ser iguales, hermanos? ¿En qué sentido? Y no me importa lo que digan, y los derechos humanos y los no derechos humanos. La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, aunque muchos sean perversos. Sean perversos, sean malos, porque los hay. La palabra de Dios me dice, hermanos cristianos varones, que nosotros somos la cabeza del hogar. Efesios 5:23 dice: así como Cristo es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Fíjense, en el hogar donde no hay cabeza, hay 2 cabezas o 3 cabezas, pues qué monstruo tan feo. Bien, ese sacerdote, a falta de él, la responsabilidad la tiene la mamá, quien guíe a los hijos en toda su formación. Yo sé, hay mujeres que han perdido sus esposos desde muy jóvenes y ellas toman la responsabilidad de guiar a sus hijos. Otros, porque el marido se fue, incrédulo, no proveyó para su familia, se fue. ¿Verdad? Hay quienes sus hogares han sido abandonados. Los padres han dejado a sus hijos. Bueno, la mamá toma el deber, la responsabilidad de dirigir a sus hijos. Que no estaría fácil, de ninguna manera. Admiramos a las madres tan valientes, pero el padre debe ser el sacerdote. Acabamos de hablar de un hombre llamado Elí. Aunque fue sacerdote Israel, la tragedia de Elí es que era sacerdote del pueblo, pero no era sacerdote en su casa. ¿Por qué creen que los hijos se perdieron? Porque Elí vivía 2 caras, una en el templo y otra en su casa. Y sus hijos aprendieron más lo de su casa que lo que Elí enseñaba en el templo. Yo digo que muy fácil acusamos a los hijos de Elí. Ah, qué malvados. Y también eran sacerdotes porque seguimos una religión tradicional. Nuestros hijos cristianos por tradición van al templo. Siguen la tradición del papá, como en cualquier otro lugar. Los hijos de Elí siguieron la tradición de él y hasta se hicieron sacerdotes, pero dice que no tenían temor de Dios. No conocían a Dios. Pero sí tenían una religión. Hoy la gente tiene mucha religión, pero no conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Hay padres muy religiosos, muy persignados, pero en su hogar no tienen temor de Dios. ¿Qué aprenden esos hijos en su hogar? Miren la situación de Elí. La situación de Elí. Fue sacerdote de Israel y se olvidó de sus hijos. Eso sucede muy a común en muchos de nosotros como padres cristianos. Elí, un sacerdote, no lo fue en su casa, descuidó a sus hijos y aunque hacían con él las tareas propias del templo, como a veces nuestros hijos con nosotros, sin embargo, no tenían temor de Dios. Los hijos, hermanos, eran hombres impíos. Y dice Dios que era muy grande su pecado. Quizá de aquí nació aquel término de que hijos de pastor, ¿qué? Lo peor. Los hijos de Elí eran lo peor que había en el pueblo. Gracias a Dios que no es así. Pero en este caso la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces,
Segundo, la responsabilidad del padre de ser un sacerdote. El peligro de confiar en la tradición religiosa. Hay que enseñar con el ejemplo. Elí confió en su papel de sacerdote y en que sus hijos asistían al templo. Siguiendo la tradición, también se hicieron sacerdotes. Actualmente, ¿cuántos padres llevan a sus hijos a algún templo? Asisten a los cultos, pero no ejercen el sacerdocio en su hogar. Colosenses 3:19 al 22. Pablo dice tres cosas importantes, amados hermanos. El sacerdocio del amor a la esposa debe cumplirse en el hogar. El sacerdocio del amor a la esposa y ser compasivos con ellas. Dos, dice Pablo en este pasaje, Colosenses 3:19 en adelante, el sacerdocio de ganarnos el respeto de los hijos. Un padre que ejerce sacerdocio en su casa se gana el respeto de sus hijos. Y tercero, el sacerdocio de guiar y alimentar a los hijos. Dice Pablo y termina, todo para la gloria de Dios. Cumplir el sacerdocio de ministrar a nuestros hijos en el hogar, como dice el libro de Samuel, versos 12 en adelante, los hijos de Elí, hermanos, se criaron en una religión. Cuidado, hermanos, con nuestros hijos. Sí les enseñamos religión. Eran muy religiosos los hijos de Elí, no faltaban a los cultos, a los sacrificios. Allí estaban. Pero ¿cómo vivían? A veces caemos en el error de hacer a nuestros hijos muy religiosos. Como este hombre. Se criaron en una religión. Como dice hoy la gente, es que yo tengo mi religión. ¿Y de qué te va a servir eso? Y a veces la gente nos pregunta, oye, ¿de qué religión eres tú? Pues no, yo no soy de ninguna religión. Fíjense, mis amados hermanos, eran muy religiosos. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué paradójico es esto. Eran muy religiosos, no conocían ni tenían temor de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tengamos hijos religiosos y no conozcan a Dios y no tengan temor de Dios? ¿Qué pasó? El padre no cumplió su sacerdocio en el hogar. Elí no estaba cumpliendo su sacerdocio en el hogar, hermanos. Sí era el sacerdote del pueblo de Israel. Dice, no conocían a Dios, porque en el hogar Elí no enseñaba. ¿Dónde enseñaba? En el templo. Pero no enseñaba en su casa. No enseñaba en su casa. Entonces, mis amados hermanos, no conocían a Dios porque en el hogar no se enseñaba a Dios ni con la palabra ni con su vida. Elí se olvidó de su responsabilidad en el hogar, como muchos padres lo han olvidado hoy. Su responsabilidad en el hogar. ¿Por qué se olvidó Elí de su responsabilidad en el hogar? Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9, hablando Dios a los padres:
Y estas cosas que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos. Ahí está el sacerdocio. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando te levantes, que te vean que tienes una comunión con Dios. Cuando comes, que veas que oras a Dios y le dan gracias a Dios. Cuando vayas por el camino, que encomiendas tu camino a Dios, que confías en Él, que crees en Él. Cuando te acuestes, que invoques el nombre de Dios y las bendiciones para Él y para sus hijos. O sea, estaba viviendo su fe en su hogar. Los hijos estaban viendo su fe en su hogar, pero Elí no hizo esto, se olvidó de estos mandamientos de nuestro Dios. Donde debía ser sacerdote, que denunciaba, hermanos, y corregía el pecado de su familia, Elí no aplicó disciplina porque no tenía tiempo. No tenía tiempo. Qué tremendo. Cuando analizamos la vida de este hombre, cuando sus hijos habían crecido, hermanos, quiso disciplinarlos. Ya no. Oigan, hijos, escucho que esto y esto. No, hombre, ya no lo hagan. Viejo tonto. Cuando Elí quiso disciplinar y corregir a sus hijos ya no le hicieron caso. Usted desde ahora debe orar por sus hijos. Desde pequeños, llévelos a Cristo y corríjalos a tiempo y fuera de tiempo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino. Y cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Tercera cosa, última cosa, el hogar se destruye cuando no hay un sacerdocio que enseñe el temor de Dios. ¿Qué pasó con el hogar de Elí? Dios le dijo a Samuel: Elí no ha instruido a sus hijos, no los ha corregido, pero yo los voy a corregir. Y cuando Dios corrige, hermanos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay tragedia en el hogar cuando no hay temor de Dios. Fíjense ustedes qué pasa cuando no hay temor de Dios en el hogar. Jeremías 2:19, ahí en sus Biblias. Si no corriges a la familia, 2:19, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu familia se va a destruir. Tu familia se va a destruir. Mis amados hermanos, hay tragedia en el hogar cuando no hay temor de Dios. El pecado de los hijos de Elí trajo consecuencias muy tristes a la casa de Elí. Perdió la bendición y vino el dolor, los males y la muerte. Elí pagó las consecuencias de su desobediencia a Dios y en sus hijos, mis amados hermanos. Hoy se da preferencia en el hogar a la televisión, a la diversión, a los afanes de la vida, en lugar de tener unos momentos de leer la Biblia y la oración en el hogar. Un buen padre, hermanos, para concluir, un buen padre cuida de la condición espiritual de sus hijos,
sufre por ellos, ora por ellos, más cuando nuestros hijos se van alejando del camino de Dios. Un buen padre cristiano lucha no solo por darles a sus hijos casa, sustento, vestido, sino muy especialmente por darles amor, comprensión y respeto. Un padre cristiano lucha por ayudar a sus hijos a superarse y a prepararse para enfrentar la vida como hombres de bien, a ser hombres honrados y honestos, trabajadores y cumplidos. Pero un buen padre debe prepararse para enfrentar la vida enseñando a sus hijos a ser hombres de bien, a ser honrados. Porque la honradez es lo contrario de la corrupción. A ser honrados, honestos, trabajadores y cumplidos. Cuando hubiera esto en nuestros hogares y en nuestro país, no habría corrupción. Un padre así merece respeto, el cariño y la obediencia de sus hijos. Es un padre a quien Dios bendice ricamente. Un padre quien al final de sus días puede decirle a Dios gracias por haberle permitido cumplir lo mejor posible con el más alto de los deberes y el más precioso de los privilegios: haber sido un padre verdadero, un padre según la palabra de Dios. El sacerdocio de los padres en nuestro hogar. Tal vez alguien me dirá: pastor, yo no conocí el Evangelio cuando joven, no puedo instruir a mis hijos, pero ahora que usted conoce a Cristo, ore por ellos. La misericordia de Dios puede alcanzar estas vidas. Y si ellos decidieron ir por el camino del mal, pues no nos queda más que decirles: Dios te bendiga. Pero siempre serán nuestras oraciones por ellos. Por ellos. Pero si usted es una pareja joven, tiene sus hijos pequeños, hermanos, es su gran responsabilidad que sus hijos no sean impíos, que no se pierdan, sino que sean salvos y transformados por el poder de nuestro Dios. Hoy es el Día del Padre. Dios bendiga a los padres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurados los padres que no se dejan llevar por malos consejos. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores. Que es tan fácil abandonar a los hijos, a la esposa, a la familia, por irnos con nuestros amigotes, olvidando que tenemos un hogar, olvidando que tenemos una esposa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y su hoja no cae, y todo lo que hace lo va a prosperar Dios. Así bendiga a Dios a los varones de esta iglesia. Tenemos la gran responsabilidad de conducir a nuestros hijos por el camino del bien. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría
para hacerlo. Hoy es el momento y no después, cuando ya no haya oportunidad. Incline su rostro. Eleve una oración a Dios por la bendición que le dio de ser padre. Y pídale por sus hijos en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, perfecto, limpio, puro. Tú eres el que nos das los mejores consejos y derramas el más grande amor en nuestras vidas. Pero aún así los hijos se rebelan contra ti. Bendice a aquellos padres, Señor, que aún queriendo dar lo mejor de ellos, sus hijos se rebelan y van en pos de caminos cerrados. Te suplicamos, Señor, que los padres ocupen este sacerdocio en su hogar y sus familias serán transformadas y bendecidas. Gracias por ello. Mis hermanos que han sufrido el aguijón de las heridas que les causan sus hijos, fortalécelos, ayúdalos a los padres, dales esa paciencia y fe para esperar que el amor y el poder de Dios cambie a sus hijos. Bendice cada hogar aquí representado. Tú nos has dado un hijo o hijos y nos has dado una gran responsabilidad que temblamos delante de ella. Porque sin tu ayuda, Señor, nosotros nos equivocamos, porque somos falibles, porque somos imperfectos, pero con la guía de tu Espíritu Santo, nuestros hogares serán guardados de todo peligro y de todo mal. Sé, oh Señor, con aquellos hogares que han sufrido la herida de que el Padre los abandonó. Sé con aquellos hijos que nunca conocieron a sus padres porque los dejaron. Sé con aquellos hijos que tal vez han sido incomprendidos y no valorados por nosotros los padres. Dios eterno, aquí están nuestras vidas. Y como decía el canto de nuestros hermanos, renuévame, Señor Jesús, porque ya no quiero ser igual. Que hoy salgamos transformados, renovados, con una nueva mente y un nuevo espíritu, y nuestros hogares serán grandemente bendecidos. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no hay ese sabor a hiel, esa amargura, ese odio, ese rencor, donde los hijos con devoción puedan mostrarnos, Señor, ese amor que tienen a ti y a tus padres. Bendito sea tu nombre. Gracias por estar con nosotros hoy y siempre como lo has prometido. Dios, quiero pedirte el perdón de mis faltas y de mis pecados. Perdónanos nuestra falta de sabiduría para conducir a nuestros hijos o nuestra falta de amor. Y te pido por aquellos padres pródigos que también han dejado su hogar y su familia para irse al mundo. Sálvalo, Señor, antes que sea tarde. Te lo pedimos con humildad, con sinceridad y con fe, en el nombre bendito de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga el día del papá. Feliz día del padre, hermano.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón